Vamos a hablar ahora de las termocuplas, otro tipo de transductores de temperatura. Este tipo de sensores están dentro del grupo de los sensores autogenerativos porque generan una señal eléctrica a partir de la señal medida sin la necesidad de una señal aplicada al sensor. Estos transductores están basados en el efecto Seebeck, que es un efecto que está compuesto por otros dos efectos, que son el efecto Peltier y el efecto Thomson, y se caracterizan por lo siguiente. Tenemos dos metales diferentes, A y B, conjunturas a diferentes temperaturas. Este efecto fue descubierto por Seebeck en 1822, Thomas Seebeck, y él encontró que cuando se disponía de dos conductores homogéneos, A y B, diferentes, de diferente material, que tenían sus junturas a diferentes temperaturas, por ejemplo, a alta temperatura y a baja temperatura, si se cerraba el circuito, circulaba una corriente que él denominó corriente termoeléctrica. O sea, se genera señal a partir de esa diferencia de temperatura que se tiene en las junturas. O sea, hay una conversión, una transducción de la energía térmica en energía eléctrica, cuando se tiene un circuito con dos metales diferentes, A y B, cuyas junturas están a diferente temperatura. Eso era el caso del circuito cerrado. En el caso que se abra el circuito, aparece una FEM termoeléctrica, una fuerza electromotriz, una tensión. Acá abajo se pueden ver los circuitos. En un circuito cerrado aparece la corriente termoeléctrica y en un circuito abierto la FEM termoeléctrica, siempre y cuando las junturas de ambos conductores estén a diferente temperatura. La relación entre la FEM generada y la diferencia de temperatura se denomina coeficiente Seebeck, S sub AB, que es igual a la variación de la tensión, o sea, la FEM generada sobre la diferencia de temperatura, donde SA y SB son las potencias termoeléctricas para los conductores A y B. Esta FEM que se genera depende solamente de la diferencia de temperatura de las junturas y de los metales que conforman la juntura. Estos metales, por supuesto, tienen que ser homogéneos. Es decir, aparece solo si las junturas están a diferentes temperaturas y si los metales son diferentes. Y no depende ni de la resistividad del material, ni de la sección transversal de los conductores, ni de la distribución o gradiente de temperatura a lo largo del conductor. Solo depende de la diferencia de temperatura entre las junturas y de los metales que la conforman. Acá, por ejemplo, tenemos un circuito que normalmente se utiliza para medir temperatura. Tenemos una termocupla de cobre constantam que tiene una juntura J1 a una dada temperatura, que es la que se quiere medir, y esos dos conductores se conectan, por ejemplo, a un multímetro. Si ustedes se fijan, acá abajo está el circuito equivalente, que tenemos la juntura J1, el alambre de cobre de arriba se une con la parte de cobre, que ya sean los alambres o los circuitos del multímetro, y aparece la juntura J3, que en realidad es una juntura de metales iguales, del mismo metal, y abajo la juntura J2 entre el constantan y el cobre. Aparece, por lo tanto, una tensión B2. Entonces, si ustedes se fijan de las características de la FEM termoeléctrica generada y de las termocuplas, hemos visto que solo aparece si la diferencia de temperaturas son diferentes y si los metales son diferentes. O sea, que esta parte de arriba, que es la unión entre cobre y cobre, no representa, digamos, una juntura y por lo tanto no se genera una FEM en ella. Entonces el circuito que queda es un alambre de cobre, la juntura J1 y después la juntura J2 entre el constantán y el cobre. La tensión medida B será igual a V1, la tensión generada en la juntura 1,
menos B2, la tensión generada en la juntura 2, aproximadamente igual a alfa, que es el coeficiente de temperatura, por la diferencia de temperaturas entre la juntura J1 y J2, o sea, T sub J1 menos T sub J2. Si ponemos una referencia externa, por ejemplo, un baño de hielo, y ponemos la juntura J2 en él, ahí aparece, digamos, la diferencia de temperatura entre la J1 y la juntura J2. El circuito equivalente será este de la derecha, que ya vimos, y donde la temperatura de la juntura J2 es igual a 0 grados. Entonces, la tensión que vimos en la ecuación recién será B igual a B1 menos B2 igual a alfa por T sub J1 más 273 menos T sub J2 más 273. ¿Por qué se hace esto? Porque estas temperaturas en esta ecuación están en grados Kelvin. Entonces, para pasar a grados centígrados, tenemos que sumarle 273. Igual a alfa por TJ1 menos TJ2, donde ya las temperaturas están en grados centígrados, que si se fijan en realidad lo que se hace es igual que estén en grados centígrados o estén en kelvins, porque aquí se simplifica el 273, y es igual a alfa por T sub J1 menos 0, porque la temperatura en la juntura 2 es 0 grados. Entonces, de ahí llegamos a que la tensión medida es proporcional a la temperatura de la juntura J1. Entonces, este es el circuito que se utiliza para medir la temperatura con una termocupla. Acá tenemos otro ejemplo de una juntura de hierro constantán, o sea, dos materiales diferentes ahora, hierro y constantán, en la misma configuración de recién. Entonces, acá vamos a tener, arriba ya no tenemos cobre, entonces tenemos una juntura J3 donde aparece cobre y hierro, y abajo cobre y hierro, nuevamente, una juntura J4. Ahora, tensiones B3 y B4 son iguales si las temperaturas en las junturas J3 y J4 son iguales. Entonces, si son iguales, yo podría poner un bloque isotérmico, ¿sí?, y después hacer la conexión a través de un alambre de cobre con el multímetro. Y este bloque isotérmico quiere decir que estas dos junturas están a la misma temperatura. Y si están a la misma temperatura, las tensiones son iguales, entonces no se suman, digamos, la diferencia se resta al final en el circuito completo. Y nuevamente la tensión será igual a alfa por T1 menos la T de referencia, que es la del baño de hielo. O sea, estas dos junturas que aparecen, J3 y J4, al estar a la misma temperatura, no me afectan la medición. Entonces, este bloque isotérmico se utiliza para compensar la unión de referencia. Acá es nuevamente el mismo circuito, solo que, digamos, representado como las junturas J3 y J4 que aparecen entre el hierro y cobre en ambos conectores. Si yo pongo la juntura J2 que estaba a la temperatura de referencia en un bloque isotérmico, ¿sí?, y a esa temperatura de referencia hago que sea la misma del bloque isotérmico de las junturas J3 y J4, llego aquí a la unión de los bloques isotérmicos. Entonces voy a tener un bloque isotérmico a la temperatura de referencia, y esa va a ser mi temperatura de referencia, y nuevamente la tensión será igual a alfa por T1 menos T de referencia. Ahora, si usamos una de las leyes que ya vamos a ver dentro de un momento, de las termocuplas, denominada ley de los metales intermedios, tenemos que, si tenemos un metal A, uno B y uno C, digamos que forman dos junturas, y esas dos junturas
están en una conexión isotérmica, o sea, a la misma temperatura, yo puedo eliminar el metal B del medio y va a ser lo mismo, lo que yo mida, va a ser lo mismo que yo tenga el metal A y el metal C a esa temperatura. Porque estas dos junturas están a la misma temperatura. Entonces yo puedo obviar el material del medio y poner como una sola juntura. Y bueno, acá abajo está la conexión que nosotros teníamos en el circuito anterior. Tenemos cobre, hierro, constantam. Y estas dos junturas a una temperatura de referencia, entonces puedo poner directamente una sola juntura a la temperatura de referencia entre el cobre y el constantam. Entonces acá aparece en esta parte de abajo donde yo tengo cobre, hierro, constantam, como todos están en el bloque isotérmico, como vimos recién, y poner una sola juntura J4, como aparece aquí abajo, donde tenemos cobre, hierro, que forman la juntura J3, cobre, constantam, que forman la juntura J4, ambos a la misma temperatura de referencia, y nuevamente la tensión que mida va a ser igual a alfa por T1, o sea, la temperatura de la juntura 1, menos T de referencia. O sea, nuevamente no me está afectando, si yo pongo todo a una misma temperatura, la diferencia de materiales que yo pueda tener de la termocupla respecto del circuito de medición. Acá, digamos, una forma práctica de obtener un bloque isotérmico a una temperatura de referencia, que es lo que hacen normalmente los multímetros que tienen termocuplas para medir temperatura, es que a través de una resistencia, RT, calientan, digamos, tenemos estas dos junturas, calientan un bloque, y ese bloque hace que ambas junturas estén, y esa resistencia hace que ambas junturas estén a la misma temperatura. Nuevamente, B igual a alfa por T1 menos T de referencia. Donde, bueno, sabemos que alfa es el coeficiente Seebeck de la unión hierro-constantam. Bueno, decíamos que el efecto Seebeck está formado por el efecto Peltier y el efecto Thomson. El efecto Peltier, denominado así en honor a Peltier, quien lo descubrió en 1834, dice que una juntura entre dos metales diferentes se calienta o se enfría cuando fluye una corriente a través de esa juntura. En esta figura se puede ver un circuito que cuando circula una corriente, ¿sí?, una de las junturas absorbe calor y la otra libera calor. O sea, por otro lado, cuando circula la corriente en sentido inverso, o sea, circula en el otro sentido, el flujo de calor también se invierte. Es decir, es un efecto reversible, a diferencia del efecto Joule, que es irreversible. Esto es, si una juntura se calienta, entonces se invierte la corriente, esa juntura, en lugar de calentarse, se va a enfriar. Y como decíamos, entonces, si este efecto es reversible y no depende de la forma ni dimensiones de los conductores, sino solamente del sentido en que está la corriente. Solo depende entonces de la composición de la juntura, o sea, de los materiales de estos dos metales que forman la juntura y de la temperatura. Y esta relación presenta una dependencia lineal y que está descrita por el coeficiente de Peltier, que es pi sub AB, que además a veces también es llamada tensión de Peltier debido a sus unidades que son en voltios. Entonces, este coeficiente de Peltier es el calor generado en la juntura AB por cada unidad de carga positiva que fluye desde B a A. O sea, D sub P es igual a más menos pi AB por la corriente, por I, dt. O sea, que el efecto Peltier, si ustedes se fijan, es
independiente del origen de la corriente, porque digamos la corriente puede provenir ya sea de una fuente externa que uno le ponga a ese circuito, o puede provenir de la misma corriente termoeléctrica generada, como veíamos hace rato, pero además que es proporcional a la corriente. O sea, a diferencia del efecto Joule, que es proporcional de la corriente al cuadrado, al ser proporcional a la corriente al cuadrado, es independiente del sentido de la corriente, siempre se produce el efecto Joule, por eso es irreversible. En este caso, el efecto Peltier es un efecto reversible, ya que es proporcional a la corriente. Si la corriente va en un sentido, hay un flujo de calor en un sentido, y si va en el otro sentido de la corriente, se invierte el flujo de calor. O sea, es un efecto reversible. El otro efecto que conforma el efecto Seebeck es el efecto Thomson, descubierto por Wilhelm Thomson, posteriormente llamado Lord Kelvin, que encontró que cuando se tiene un conductor homogéneo, hay absorción o liberación de calor en ese conductor homogéneo cuando no está a una temperatura homogénea y cuando hay una corriente a lo largo de ese conductor. Es decir, tengo un conductor, ahora si se fijan no hay una juntura, sino es un mismo conductor, un mismo material que está en distintos puntos a diferentes temperaturas. Entonces, si yo coloco ese conductor, le aplico una tensión de manera tal que circule una corriente, habrá absorción o liberación de calor a lo largo de ese conductor. En este caso, nuevamente, el calor liberado es proporcional a la corriente. Es decir, cuando las cargas van, en este caso los electrones, que son la corriente que circula, van de puntos fríos a puntos calientes, se absorbe calor. Y cuando van en sentido contrario, o sea, desde puntos calientes hacia puntos fríos, se libera calor. Entonces, el flujo de calor por unidad de volumen, Q, en vatios por metros cúbicos, será igual a Q igual a ρ por J cuadrado menos J sigma dt sobre dx, donde sigma es el coeficiente de temperatura de Thomson, coeficiente Thomson, que se mide en voltios por grados centígrados. Si se fijan, el primer término de esta ecuación es el efecto Joule, que es irreversible, o sea, J cuadrado se refiere a densidad de corriente al cuadrado. Entonces, independientemente del sentido de la corriente, siempre está ese efecto. Y el segundo término es el efecto Thomson, que es reversible, porque es proporcional a la corriente, no al cuadrado de la corriente. Entonces, si se trabaja de manera tal que la corriente sea suficientemente pequeña para que el efecto Joule sea despreciable, lo que se tiene es el efecto Thomson, el efecto reversible. Entonces, la potencia termoeléctrica resultante será igual a la variación de la FEM termoeléctrica generada sobre la diferencia de temperatura por delta de T, es lo que se denomina la energía térmica neta convertida. Acuérdense que esto es un transductor que transforma energía térmica en energía eléctrica. Entonces, si teníamos dos conductores A y B con dos junturas a diferentes temperaturas, una a temperatura T y otra a temperatura T más delta T, el calor absorbido en la juntura caliente será, por efecto Peltier, pi AB por T más delta de T. Por otro lado, el calor liberado en la juntura fría será menos pi AB por T. Esto es, digamos, la contribución del efecto Peltier. Y por el efecto Thomson hay
una liberación de calor a lo largo del conductor A. Acuérdense que el efecto Thomson tiene que ver con variación de, digamos, con temperatura no homogénea a lo largo de un conductor homogéneo. Entonces hay una liberación de calor a través del conductor A igual a menos sigma A por delta de T, porque la variación de temperatura entre los dos puntos sería delta de T. Y hay una absorción de calor a través del conductor B, porque va en el otro sentido, si se fijan, el flujo de calor. Entonces, en este caso, el calor absorbido a través de B será igual a sigma B por delta T. Entonces, el balance de potencia será dAB sobre dt por delta T igual a pi AB por T más delta de T, o sea, cada una de las contribuciones que hemos visto recién, menos pi AB por T más sigma B menos sigma A por delta de T. Entonces de acá podemos decir que dAB respecto de T es igual a de pi AB respecto de T más sigma B menos sigma A. Y este es el teorema básico de la termoelectricidad. O sea, esta es la ecuación que me rige el funcionamiento de las termocuplas y que muestra que el efecto Seebeck es el resultado de los efectos Peltier y Thomson. Bueno, esta es la ecuación que nos permite, digamos, aplicar a las termocuplas para medir temperatura. Acuérdense entonces que para que se produzca este efecto Seebeck tenemos que tener dos conductores homogéneos de materiales diferentes que forman dos junturas, y esas dos junturas, digamos, para que se produzca el efecto de una FEM termoeléctrica, por ejemplo, que será proporcional a la temperatura que quiero medir, esas dos junturas tienen que estar a temperaturas diferentes. ¿Cuáles son las características de las termocuplas? Bueno, tienen un rango de medición muy amplio, entre menos 270 grados hasta 3000 grados, o sea, no un mismo dispositivo, sino hay diferentes, según sea la combinación de materiales de la termocupla y las características constructivas, pero se pueden conseguir termocuplas que midan temperaturas entre menos 270 y hasta los 3000 grados. A bajas temperaturas tienen mejor exactitud que las IRTD, son bastante estables a largo plazo, son confiables, tienen un corto tiempo de respuesta del orden de los milisegundos, son muy robustas, simples de usar y de bajo costo. Acá tenemos algunos ejemplos porque hay diferentes tipos de termocupla, por ejemplo B, R, S, J, K, T, E, dependiendo del material, de los materiales que forman la termocupla y de la composición de cada uno de ellos, y dependiendo de cada tipo de termocupla me permitirá medir diferentes rangos de temperatura que aparecen aquí en la cuarta columna. Bueno, las características de diámetro del alambre y el orden de magnitud de las FEM termoeléctricas en milivoltios generadas. Por último, vamos a ver las leyes prácticas de las termocuplas. Hay tres leyes: la ley de los circuitos homogéneos, la ley de los metales intermedios y la ley de las temperaturas sucesivas o intermedias. En el primer caso, en la ley de los circuitos homogéneos, nos dice que si tenemos dos materiales A y B que tienen dos junturas a temperaturas T1 y T2 diferentes, sabemos que va a circular una corriente termoeléctrica. En el caso en que estos materiales tengan temperaturas diferentes a cualquiera de estas dos a lo largo del conductor, de cada uno de los conductores, como por ejemplo T3 y T4, T5, T6, etc., no se va a alterar la FEM generada, ya que depende solo de la diferencia de temperaturas entre las junturas y, por supuesto, de que son metales diferentes. Entonces, esto me permite, por ejemplo,
a nivel industrial, por ejemplo, tener una termocupla en algún sistema donde yo quiero medir la temperatura y llevar los conductores hasta donde esté el dispositivo de medición, y ese conductor puede pasar por encima cerca de una caldera, digamos, por el techo que está, supongamos en invierno a baja temperatura, etc. Y no va a interesar cualquier temperatura que haya a lo largo de los conductores, sino solo la FEM generada va a depender de la temperatura de la juntura, de una de las junturas respecto, o sea, de la diferencia de temperaturas de las junturas. Como por supuesto una de ellas siempre va a ser la referencia, voy a poder medir la temperatura de la juntura que, digamos, que a mí me interesa para medir. Eso me dice la ley de los circuitos homogéneos. La segunda ley, la ley de los metales intermedios, me dice que la suma algebraica de todas las FEMs en un circuito compuesto por muchos metales diferentes es igual a 0 siempre y cuando, digamos a lo largo de todo el circuito, siempre y cuando la temperatura se mantenga uniforme, o sea, estén todas a la misma temperatura, como el caso que se observa en el gráfico. Yo puedo tener un conductor C en el medio, pero si las dos junturas están a la misma temperatura, es lo mismo. O sea, no me va a afectar la medición, porque siempre va a depender de la diferencia de temperaturas entre las junturas T1 y T2. Y por último, en la ley de las temperaturas sucesivas o intermedias, me dice que si dos metales homogéneos generan una FEM E1 cuando sus junturas están a una diferencia de temperatura T1 y T2, a una temperatura T1 y T2, y una FEM E2 cuando las temperaturas de las junturas son T2 y T3, entonces la FEM de las junturas a una temperatura T1 y T3 será la suma de las FEMs anteriores, o sea, será igual a E1 más E2. Esto significa, por ejemplo, que no es necesario para una juntura de referencia estar a 0 grados. Cualquier otra temperatura de referencia es aceptable. Bueno, y con esto terminamos el tema de termocuplas.